Buenos días, queridos hermanos. Buenos días. Antes que nada, gracias por estar aquí. Hoy recordamos a San Buenaventura, religioso franciscano, que fue un promotor incansable de paz y unidad, tanto dentro de la orden como entre los políticos de su tiempo. Era un hombre muy culto, confió más en el amor de Dios, que se refleja claramente en todos sus escritos, que en sus conocimientos humanos. Uno de los grandes teólogos, pero él supo diferenciar y compaginar todo lo que es el conocimiento humano y la fe del Señor. Iniciemos nuestra celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Pueden sentarse. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu. Ella concibió y dio a luz un niño. Viendo que hermoso era, lo tuvo escondido 3 meses. No pudiendo tenerlo escondido por más tiempo, tomó una cesta de mimbre, la embadurnó de barro y pez, colocó en ella a la criatura y la depositó entre los juncos junto a la orilla del río Nilo. Una hermana del niño observaba a distancia para ver en qué paraba. La hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo, mientras sus criadas la seguían por la orilla. Al descubrir la cesta entre los juncos, mandó a la criada a recogerla. La abrió, miró dentro y encontró un niño llorando. Conmovida comentó: «Es un niño de los hebreos». Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón: «¿Quieres que vaya a buscarle una nodriza hebrea que críe al niño?». Respondió la hija del faraón: «Anda». La muchacha fue y llamó a la madre del niño. La hija del faraón le dijo: «Llévate al niño y críamelo, y yo te pagaré». La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando creció el muchacho, se lo llevó a la hija del faraón, que lo adoptó como hijo y lo llamó Moisés, diciendo: «Lo he sacado del agua». Pasaron los años, Moisés creció, fue a donde estaban sus hermanos y los encontró transportando cargas, y vio como un egipcio maltrataba a un hebreo, uno de sus hermanos. Miró a un lado y a otro, y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente salió y encontró a 2 hebreos riñendo,
y dijo al culpable: ¿por qué golpeas a tu compañero? Él le contestó: ¿quién te ha nombrado jefe y juez nuestro? ¿Es que pretendes matarme como mataste al egipcio? Moisés se asustó pensando: la cosa se ha sabido. Cuando el faraón se enteró del hecho, buscó a Moisés para darle muerte. Pero Moisés huyó del faraón y se refugió en el país de Madián. Palabra de Dios. Humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Me estoy hundiendo en un cieno profundo y no puedo hacer pie. He entrado en la hondura del agua, me arrastra la corriente. Humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Pero mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Yo soy un pobre malherido, Dios mío, tu salvación me levante. Alabaré el nombre de Dios con cantos, proclamaré su grandeza con acción de gracias. Humilde, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Miradlo, los humildes, y alegraos. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón, que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho casi todos sus milagros, porque no se habían convertido. Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido, cubiertas de sayal y de ceniza. Os digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotros. Y tú, Cafarnaúm, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al infierno, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy. Os digo que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma que a ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Hace varios días que el Señor nos viene hablando muy claro, muy recto y muy firme. Y nos preguntamos cómo actúa Dios, porque de lo pequeño Dios hace cosas grandes. Esto parece destacar algo que Dios practica con frecuencia. Se vale de la debilidad del ser humano para hacer cosas grandes. La historia de Moisés, que nos presenta la primera lectura, es una historia con muchas dificultades desde su nacimiento. Va a ser el medio como Dios salva a un pueblo, a su pueblo amado, del poder opresor de Egipto. Curioso modo de actuar de Dios, ¿verdad?
Este niño, salvado de las aguas y tras una infancia feliz en la corte del faraón, un día descubre con sorpresa el sufrimiento de sus hermanos, los hebreos, los marginados de aquella sociedad egipcia. Y en atención a los hermanos, le procuraron una situación difícil de afrontar, y eso lo obligó a huir a otra tierra buscando seguridad. Pero la historia sigue y Dios se valdrá de Moisés para ayudar a su pueblo a caminar hacia la libertad. Por eso digo que el día está hecho de cosas pequeñas. A veces las cosas más insignificantes que nos puedan parecer son o se convertirán en grandes cosas o grandes obras del Señor. Y fíjense cómo todo empieza desde una sonrisa o un saludo en la mañana. Tristemente, sabemos que hay personas que vienen a misa y no saludan a nadie. No le hacen una sonrisa a alguien. Vienen, se sientan, celebran y se van. ¿Y dónde está esa pequeña cosa que no solo la iglesia, sino nuestros padres, la educación, nos enseña a dar los buenos días, a dar una sonrisa, a un ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Hay un chiste que un matrimonio joven, en sus primeros días de despertar, el marido ve a la esposa y le dice, ¿cómo amaneciste, mi amor? Pasados 30 años, voltea y le dice, ¿cómo? ¿Amaneciste? Pero por lo menos le llamó la atención. Entonces, nosotros que somos comunidad, que somos hermanos, que venimos a celebrar con el Señor, ¿por qué negarle un saludo o una sonrisa a nuestro semejante? Son esas pequeñas cosas y hermosas las acciones que abren puerta para una buena relación, para facilitar la convivencia entre nosotros. ¿No será eso especialmente lo que Dios espera de nosotros con esos pequeños detalles, pero hermosos gestos que nos acercan a los demás y por tanto también nos acercan a Él mismo? Porque si nosotros llegamos, nos sentamos y ponemos nuestra vista en Dios, es buenísimo. Pero mira, si se te olvidó saludar cuando entraste, porque venías con la mirada puesta en Dios, está bien. Pero cuando salgamos, sonríele al hermano. Querido hermano, la convivencia entre nosotros cada vez es más fría. Es distante y se ha convertido en una forma artificial de vivir. El celular, ¿verdad? Yo el fin de semana estuve celebrando el cumpleaños de mi nieto y era increíble cómo habíamos como 40 personas y 35 estaban en el celular. Y los otros 5, ¿saben por qué no estaban en el celular? Porque eran los que se estaban encargando de la fiesta. Entonces yo me quedaba viendo y por eso dije, yo voy a incluir eso en la homilía de hoy. Porque el teléfono nos está alejando de nosotros mismos, querido hermano. Parece que esa tecnología moderna no solo nos separa de nosotros, sino también de la familia. Y déjenme decirles algo, el demonio en esta actualidad ya no quiere hacer esas demostraciones grandes que hacía el demonio antes. Ahora rompe la familia y se acabó todo. Así es de que nosotros debemos de preocuparnos por todo lo que está sucediendo ahora y pedirle al Padre, sin dejar de saludar y sonreírle a nuestros hermanos. Parece que vivir entre tanta medio tecnológico fuera enfriando la consideración hacia los demás.
Hace tiempo se popularizó un poema muy famoso, ¿verdad? Que decía, entre sus estribillos había uno que decía, en vida, hermano, en vida. En vida. Y a veces ni siquiera esa tecnología del teléfono que tenemos nos sirve para llamar por lo menos a nuestros seres queridos. Nosotros vivimos en una sociedad que a lo mejor la gran mayoría de las personas mayores ya no guían, porque a lo mejor los hijos nos quitan las llaves del carro para que no tengamos un accidente. Pero nos encierran, nos limitan. Pídanle por lo menos un teléfono Apple para decirle, con este te voy a llamar. No es cierto, hermano, es una broma. Pero tenemos que concientizarnos en que a veces las personas mayores no tienen que moverse para ir a ver a los hijos. Y yo le digo a mi esposa, pero el mismo camino que hay de aquí a la casa de tu hijo, es la que hay de la casa de tu hijo acá. Lo que no es igual puede ser el amor. Porque los padres nos morimos por los hijos, por verlos, por saber cómo están. Pero los hijos tienen otros intereses y se olvidan de los viejos. Pues yo les recomiendo, querido hermano, que cojas tu teléfono y lo llames. O por lo menos le mandes un mensaje, porque eso va a hacer a lo mejor que tu hijo concientice que tú sí lo amas. Así es de que ya hablando sobre el Evangelio, vamos a ponernos en contexto cómo Jesús se puso a increpar a las ciudades porque no se habían convertido. Y empezamos esta homilía hablando sobre lo recto que ha venido hablando Jesús de un tiempo para acá. Cómo Jesús, con dolor, porque así lo dice el Evangelio, le habla a los pueblos donde más milagros se hicieron y en los pueblos donde más tiempo estuvo Jesús. Y él decía, ¿por qué no se convierten? ¿Por qué pasa desapercibido el Señor? Resulta chocante, querido hermano, la dura recriminación que hace Jesús a estas ciudades que bordean el lago de Tiberíades, donde el Señor se movió muchísimo. El maestro estaba predicando el reino de Dios en todas ellas y cada que había un milagro, aparentemente se unían más seguidores. Cuando hizo el milagro de la multiplicación de los panes, se llenó de seguidores, pero se llenó de seguidores porque alimentaba su barriga. Y así lo dice el Evangelio, porque les daba de comer, pero no había conversión. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos que analizar lo que pasó allá en Tiberíades y que puede pasar con nosotros ahora en la actualidad? Muchos venimos a misa por el estatus, por el qué dirán, porque si no me ven en misa van a venir a molestarme que por qué no fui. Y vienen, cumplen y se van. De ahí está ese llamado de Cristo. Porque la indiferencia para aceptar el mensaje no solo fue allá, sino es actual ahora. De ahí, querido hermano, la recriminación del Señor. Y es bueno colocar las dos situaciones en la justa perspectiva. Pero más adelante el Evangelio habla de Cafarnaúm, que la pone peor que a las primeras ciudades. Porque es curioso, cuando ella ha sido visitada por Jesús con frecuencia, Jesús siente el dolor
de que los mismos familiares y amigos de su infancia en un momento dado piden que lo crucifiquen. En definitiva, Jesús siente dolor porque esa actitud manifiesta la indiferencia para aceptar la conversión a la cual Él invita. Fíjense bien, a la cual Él invita. Él siempre respeta nuestra individualidad y respeta también al que rechaza la salvación que Él ofrece. Jesús siempre ha respetado esa libertad, querido hermano, y su mensaje es una propuesta de libertad, pero no solamente una libertad como en el pueblo anterior, sino una libertad de santificación. Porque Dios nunca ha forzado a nadie, nunca ha forzado a nadie a aceptar la conversión que Él predica, que Él enseña. Por eso Él siente tristeza. Es como cuando un padre le llama la atención a los hijos y los hijos, como decía mami, te entra por aquí y te sale por acá. Y podríamos decir lo que es parte de la vida. Porque esos hijos cuando se conviertan en padres dirán qué sabio o qué sabia eran mi mamá o mi papá. Pero ya es muy tarde. Ya ni el celular. Así es de que pensemos, querido hermano, en los jóvenes que están aquí, que Dios me los bendiga, Dios los cuide. Porque si ustedes conocen a Dios desde pequeños, serán unos buenos cristianos cuando sean adultos. Así es de que los felicito, jóvenes. Por eso, querido hermano, tenemos que ver que esa aceptación del mensaje de Jesús lleva implícito el estar presente en todo lo que Jesús hace. El domingo, en el Evangelio del domingo hablaba sobre el buen samaritano. Y miren qué mensaje Dios me dio el domingo. Me tocó celebrar en la 80, a las 7 de la madrugada. Sí, porque yo vivo en la montaña y me tengo que levantar a las 5 para llegar temprano a la celebración. Y cuando iba a dar vuelta hacia la entrada de las 80, hay un negocio ahí y a las 6:30 de la mañana ya estaba un hombre sentadito tomándose una cerveza. Y rápido dije, espérate, es el hombre que dice el Evangelio que está en la cuneta. Y yo dije, pero no está en la cuneta, está sentadito. Parece que va empezando. Voy y vengo. Y cuando hablamos en la homilía sobre los que están en la cuneta, querido hermano, ¿cuáles son las personas que están tirados en la cuneta? Esa persona que está en adicciones. Y que a veces los que vamos a celebrar, como el sacerdote y el levita que hablaba del Evangelio, damos la vuelta porque tengo que ir a celebrar. Y solamente alguien que ni siquiera era de la religión, era un samaritano, se detiene y lo ayuda. Y cuando yo estaba dando la homilía, yo sentía los golpes aquí. Porque era más importante llegar a celebrar que el hermano que está ahí, y entonces yo lo tuve que hablar en la homilía. Pero yo dije, regresando, lo voy a invitar por lo menos a desayunar, que tenga la barriguita llena. Y ya no estaba. Entonces, de las 80 a casa, yo le dije a mi esposa, el Señor me dio una galleta antes de celebrar, pero también me está dando la oportunidad de pensar que debo de tener más atención con mis hermanos. Porque si ya no estaba el hombre ahí, ya no era un hombre en la cuneta, era un ángel que Dios dijo, Roberto, mira lo que va a predicar.
y reflexioné desde la 80 hasta Parcelas Vázquez, el hecho de las cosas que tenemos que hacer. Y eso que Dios nos trata de enseñar a través de su Hijo Jesucristo no es otra cosa más que concientizarnos del amor de Dios. Y fíjense cómo decía el mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Así es de que sonríele a tu prójimo, dale los buenos días, y olvídate del egoísmo, olvídate de esa vieja me cae gorda, o ese hombre yo no sé qué hace aquí, si en la casa le grita a la esposa. ¿A ti qué te importa eso? Lo que te debe importar es que es tu prójimo y que con nuestro ejemplo podemos ayudar a cambiar esas actitudes un poquito desviadas. Y entonces podrá Jesús decir: el pueblo de Salinas no es como esos pueblos donde hice milagros. El pueblo de Salinas cambia sin necesidad de milagros míos, más bien milagros de cada uno de nosotros. Querido hermano, el mensaje de hoy, el mensaje de Jesús, sigue llamándonos a cambiar esos valores si queremos que este mundo camine como el Señor quiere, para que seamos más humanos, más fraternos, que pensemos más en ser solidarios con aquellos que se encuentran en la cuneta, o inclusive cuando yo estoy en la cuneta y levanto mi mano, que siempre haya una mano amiga que me ayude a levantar. Dios los bendiga. Gracias, Lucas. Oremos. Queridos hermanos, antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha invitado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Les pido que antes de tener la cena de la Eucaristía, pensemos en la memoria de San Buenaventura, hombre de paz y amor. Pidámosle a Dios que el Espíritu Santo, vínculo de amor fraterno, esté presente también aquí hoy entre nosotros, ayudados. Gracias. Por esa intercesión de Santa Buenaventura, para que la iglesia, esa iglesia universal, sea para todos un nuevo pueblo que sea agradable, rico en esperanza, alegría y amor. Te lo pedimos, Señor, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digna que entres en casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos lleve a la vida eterna. El cuerpo de Cristo.
Creo, Jesús mío, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, tu Hijo Jesús nos ha dejado hoy su mensaje salvador por el poder del Espíritu Santo. Danos la fuerza de proclamarlo a todos sin miedos ni reservas, como la buena noticia de salvación. Que el mismo Espíritu nos una y nos renueve como tu nuevo pueblo, alegre y esperanzado. Y que sepamos proclamar con nuestras vidas, a ejemplo de San Buenaventura, que tú eres nuestro Padre y Jesús nuestro y Salvador, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Esta antífona es para recordar a Buenaventura, San Buenaventura. Cuidaré de mis ovejas, dice el Señor, y suscitaré un pastor que las apaciente. Yo, el Señor, seré tu Dios. Esta oración es para recordar a los obispos. Y San Buenaventura, ya está con el Señor, pero sería bueno que si hoy estamos recordando a un obispo santo, oremos por nuestros obispos que tienen la carga de toda la iglesia en el mundo entero. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias al Señor.